Ya vimos lo que es la piel, la cavidad oral. En esta cavidad oral ya vimos lo que es la función de la saliva. Ahora vamos a ver lo que es el tubo digestivo. El tubo digestivo va a ser la puerta de entrada habitual de los microorganismos. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de los microorganismos entran a través de la boca, ya sea mediante la alimentación o mediante la ingesta de toma de agua contaminada o la ingesta de alimentos contaminados o descompuestos, entre otros. Entonces, obviamente el aparato digestivo les decía que va a ser una puerta de entrada. Para esto, el tubo digestivo va a estar compuesto de ¿qué? Como ya vimos, de boca, la cual va a estar conformada de las glándulas salivales y de la saliva. También va a estar conformado por el esófago, el cual va a transportar el bolo alimenticio, ¿sí? Hasta llegar al estómago. Y aquí en el estómago, el ácido clorhídrico va a funcionar como una secreción que debido a su característica ácida, no va a permitir el crecimiento de alguna bacteria, excepto del Helicobacter pylori. Después tenemos una porción, bueno, mejor dicho, un órgano importante, que es el intestino delgado. En este caso, el intestino delgado está compuesto por tres porciones, el duodeno, el yeyuno y el ilion. De estos tres, el más importante es el duodeno. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en esta imagen, el duodeno va a estar conformado ¿de qué? De vasos sanguíneos. Van a tener también grandes cantidades de nervios, de terminales nerviosas. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí existen grandes cantidades de microvellosidades. Estas microvellosidades van a permitir la absorción de todo lo que llegue ahí. Por ejemplo, el alimento, fármacos, líquidos, etcétera. Entonces, obviamente, el duodeno va a ser muy importante y por lo tanto, esto lo va a hacer también un órgano muy susceptible, porque, por ejemplo, las bacterias que lleguen al duodeno casi tienen asegurado el 70% de la entrada hacia la sangre. Por lo tanto, debido a esto, el duodeno o el intestino delgado cuenta con un sistema inmune bien poderoso. Debe de estar bien protegido. Y uno de estos mecanismos de protección es la presencia del moco. Lo que estamos viendo aquí es las microvellosidades del intestino delgado. Si se dan cuenta, aquí en lo café es ni más ni menos que el moco. El moco es un conjunto de proteínas que van a ser secretadas, ¿por qué? Por las células PANET. Las células PANET son un conjunto de células que se encuentran en las criptas, que se encargan de sintetizar y secretar péptidos antimicrobianos. Es decir, estas células van a secretar y a sintetizar péptidos que van a actuar contra las bacterias y hacia dónde se van a enviar, hacia el moco. El moco, como podemos ver aquí, va a estar uniéndose con quién, con la inmunoglobulina, de tal manera de que se va a formar como una red que junto con los péptidos antimicrobianos no va a permitir la presencia de bacterias. Para esto les decía que se tiene que formar como una especie de red. Esta red la genera el moco. Para esto, el moco está formado, perdón, por un conjunto de proteínas que se llama MUC2, que son producidas por las células Goblet. Si se dan cuenta, entonces, el moco va a estar formado ¿de qué? De las proteínas MUC2, que a su vez, les decía, junto con la inmunoglobulina, se van a encargar de qué? De generar una red que se va a depositar en la superficie de los enterocitos, de tal manera de que va a proteger a los enterocitos de la presencia de algunas bacterias. Pero ¿qué es lo que sucede? Que obviamente existen bacterias que se van a encargar de sintetizar algunos componentes o moléculas que van a degradar estos componentes del moco. Por ejemplo, algunas enzimas. De tal manera de que si llega aquí, por ejemplo, una bacteria aquí al moco, ¿qué es lo que pasa? Que esta bacteria sintetiza enzimas que lo que empiezan es degradar las proteínas MUC2 y de tal manera de que va formando como ¿qué? Como un túnel
¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a la base de las células, de los enterocitos. ¿Y qué creen que pasa? Pues ya esta célula básicamente lo que hizo fue llegar hasta los enterocitos y empezar el proceso de infección. Incluso hay algunas que quedan atrapadas en el moco. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a nadar, así como lo escuchan, empiezan a nadar degradando lo que es el moco hasta llegar a dónde? A la base de las que, de las células, de los enterocitos. Y entonces es ahí cuando se genera una infección. Y si esta cantidad de bacterias incrementa, es decir, se están replica, obviamente estas bacterias sintetizan sus enzimas. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a degradar al moco. Y obviamente aquí ya estamos en desventaja porque ya es mucho más grave el daño que habría, por ejemplo, sobre las células, sobre los enterocitos. Pero como la naturaleza es bien sabia, tenemos indirectamente un mecanismo de defensa que es la microbiota intestinal, porque así como tenemos microbiota en la piel, en los dientes, también tenemos microbiota en donde, en el intestino, que a esta se le llama microbiota intestinal, que como vemos, toda esta población de bacterias las vamos a encontrar distribuidas desde el duodeno, pasando por el yeyuno, por el ilion o incluso por el intestino grueso. Y aquí va a resultar bien interesante la función de estas bacterias. ¿Y cuál va a ser la función? Su función va a ser la de no permitir la colonización de microorganismos patógenos. Es decir, imagínense que nosotros estamos en una fiesta. ¿Y qué pasa? Que vemos que entra una persona ajena a la fiesta, porque no viene con nadie, nadie lo conoce. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta bacteria, esta persona que entra es una bacteria patógena. Y nosotros, al ser residentes de un sitio anatómico, de un órgano como es el intestino, por ejemplo, lo que vamos a hacer es actuar sobre los alimentos para la bacteria patógena, de tal manera de que la bacteria patógena no se va a poder alimentar. Y si no se alimenta, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente se va a morir. Entonces, vemos que el microbioma va a tener, por ejemplo, funciones como es la limitación de nutrientes. Es decir, las bacterias benéficas van a tener que consumirse el alimento que hay, de tal manera de que no van a dejar ninguna comida, ¿para qué? Para esas bacterias patógenas. Y además, por ejemplo, debido a que estas bacterias benéficas van a estarse replicando, obviamente los fuentes de componentes orgánicos como carbohidratos, lípidos, proteínas, se van a encontrar disminuidos y esto va a repercutir en que las bacterias patógenas no van a crecer, se van a morir. O incluso las mismas bacterias benéficas se van a encargar de secretar algunos péptidos antimicrobianos que lo que hacen es matar a estas bacterias patógenas. O incluso se van a encargar de secretar algunas enzimas que se van a encargar de ¿qué? De eliminar a estos patógenos, a estas bacterias patógenas. Entonces, si nos damos cuenta, el microbioma se va a encargar de regular la cantidad de bacterias que hay en esos órganos mediante la limitación de nutrientes, la síntesis de algunas toxinas, la secreción de los antimicrobianos, el uso de las fuentes de carbono, por ejemplo, y esto no va a permitir, repito, que las bacterias patógenas ingresen, pero nuevamente, las bacterias patógenas se van a encargar, no crean que van a estar cruzadas de brazos. Estas bacterias lo que hacen es expresar algunos componentes que le van a permitir sobrevivir. Imagínense, las bacterias no son tontas, son bien inteligentes porque lo que hacen es secretar toxinas que lo que hacen es contrarrestar la acción de todas estas bacterias, de tal manera de que incluso alguna cantidad de esta población empieza a disminuir y cuando empiece a disminuir, ¿qué es lo que pasa? Que empieza una infección, porque entonces la cantidad de bacterias patógenas empieza a replicarse, empieza a duplicarse y entonces ya no son 5, ya son 20. Y cuando vemos, ya hay 10 bacterias benéficas
y hay 30 patógenas. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, estamos de acuerdo. Ahora, ante este crecimiento, les decía que el moco va a ser va a tener su función bien importante, que es la de funcionar como una especie de barrera, de una capa de moco, que obviamente no va a permitir que las bacterias patógenas entren. E incluso, por ejemplo, estas células, que son las células de los enterocitos del intestino, se van a encargar de sintetizar algunos péptidos antimicrobianos, que lo que van a hacer es actuar sobre qué? Sobre las bacterias patógenas. Además, también ya vimos que en el moco va a existir inmunoglobulina A y esa inmunoglobulina A va a formar redes y entonces estas bacterias patógenas van a quedar atrapadas en esa red y por arrastre en el intestino delgado se van a eliminar hacia las heces. Entonces, cuando vamos a hacer popó, eliminamos todas esas bacterias que quedaron atrapadas en el moco. Pero obviamente les decía que las bacterias han desarrollado estrategias para poder evadir todas esas respuestas inmunológicas. También se ha descrito que estas bacterias patógenas, imagínense, son tan inteligentes que incluso pueden explotar las funciones de la microbiota. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que pueden utilizar algunas estrategias de la microbiota para poder colonizar el epitelio intestinal y así llegar hacia dónde? Hacia el borde de las células del enterocito, que es donde se van a posar y es el lugar donde va a iniciar la infección. Se lleva a cabo mediante la síntesis de algunas enzimas como la sialidasa y las fucosidasas, que se van a encargar de qué? De actuar sobre las proteínas sializadas, generando ácido siálico, y este ácido siálico, al ser un ácido, va a actuar sobre algunas bacterias benéficas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Obviamente las va a matar. O incluso también van a estimular que, por ejemplo, algunas bacterias desarrollen la capacidad de sintetizar algunos componentes como son factores de virulencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces van a eliminar a las bacterias benéficas del microbioma, de tal manera de que, como les decía, estas bacterias patógenas van a poder utilizar a las células, a las bacterias benéficas, para obtener beneficios para su reproducción y por lo tanto generar una infección. Entonces, vamos a ver que el tracto gastrointestinal, es decir, lo que es intestino delgado e intestino grueso, va a estar dotado de una gran cantidad de células de la respuesta inmune, que son macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, neutrófilos, etcétera, 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 que obviamente van a tener la capacidad de responder de manera automática cuando todos los mecanismos de la respuesta inmune que ya vimos anteriormente han sido superados.